El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy, como otro día más, vamos a hablar acerca de cine. Concretamente hablaremos acerca de la Segunda Guerra Mundial y más concretamente sobre la campaña de Noruega y Dinamarca. Hoy utilizaremos la película de Narvik, una película que he encontrado en Netflix en estas semanas y que por lo visto es una de las más vistas dentro de la categoría de cine histórico, en la que se nos habla acerca de la ocupación de Narvik por parte de las tropas alemanas y la desocupación por parte de las tropas británicas que vinieron en ayuda del ejército noruego, o lo que quedaba de él, tras la invasión tanto de Noruega como de Dinamarca, que pilló desprevenidos a estos dos países bálticos y que desde luego pues tuvo unas consecuencias bastante importantes. Como ya sabéis, normalmente cuando hablamos de estas pelis, primero comenzamos hablando acerca un poco tanto del elenco como de la dirección y guionización de de la película, ¿no? Esta película está dirigida por Erik Skoldarberg y guionizada por Christopher Gondal, que son básicamente dos autores noruegos que, pues tienen ya bastante experiencia, ¿no? En el caso de Eric, por ejemplo, con series como Prozac Nation o como Desaparecida Lawrence Koch o Insomnia, ¿no? Que son tres películas bastante conocidas dentro del mundillo del cine noruego. La verdad es que he de decir que no estoy muy acostumbrado a ver cine y de hecho el podcast, entre otras cosas, digamos que me está obligando de alguna manera a ver de vez en cuando alguna película, porque yo os admito que soy pero que muy de series y poco de cine, lo cual es curioso porque siempre hablamos de cine pero hablamos poco de series dentro de este podcast. De hecho, os voy a contar un secreto, y es que hace unos meses estuvimos pensando en hacer, ya hará casi un año, un programa sobre la serie del Cid, que fue una serie española que llegó a Amazon Prime y que la verdad que ha tenido bastante éxito, pese a que a mí personalmente no me ha gustado mucho. Y pensamos hacer una pequeña review acerca de la serie, pues para quien se la quiera ver y sobre todo para hablar acerca de los errores en cuanto a la ambientación histórica, ¿no? En este caso, en el caso de Narvik, la ambientación histórica está centrada dentro de lo que es la campaña de Noruega y Dinamarca, ¿no? Una campaña muy concreta que ocurrió en 1940 y que, pues nos lleva a, pues esa pequeña localidad, ¿no? Pese a que, Narvik sería más importante más adelante, porque cuando la controlaran los alemanes, obtendrían, digamos, materias primas, concretamente, si no recuerdo mal, ese acero que luego iba a servir para engrasar la maquinaria de guerra alemana, ¿no? En este caso el contexto concreto va sobre la ocupación de los alemanes y la posterior desocupación de los aliados de la ciudad de Narvik. Desde luego es bastante interesante, porque además hubo una campaña que duró unos cuantos meses dentro de este año 1940 en torno a la ocupación de Noruega, y que se saldó al final con la total ocupación del país por parte de los alemanes, pero digamos de manera gradual, y siendo el norte, o sea, es decir, la zona de Narvik, una de las últimas en caer por la feroz resistencia de los aliados y del ejército noruego. Lo primero de todo decir que la verdad que es una película bélica. Yo no soy muy dado a ver películas de este estilo, donde, pues en este caso lo que podemos ver es a ciertos personajes que están enrolados en el ejército. Luego también tenemos a civiles que, nos van a contar su perspectiva respecto a la ocupación y desde luego el papel que jugará cada uno en esa desocupación por parte de los aliados de la zona de Noruega, ¿no? La verdad es que, tenemos varios personajes que están en el ejército, que juegan un papel fundamental. De hecho, esta película es casi más bélica que otra cosa, porque aunque de hecho Netflix la ha catalogado como tal, porque hay bastantes escenas de combates que creo que además están bastante bien hechos, porque para lo que suele ser una de estas películas que ya sabéis que no tienen tanto presupuesto como quizá una película como Sin Novedad en el Frente, que ya la hemos analizado aquí en el podcast, u otras como Dunkerque, la verdad que tienen un presupuesto interesante para
lo que son el tema de los combates, y a mí personalmente son, digamos, escenas que me han gustado, pese a que luego la película, digamos, desde un punto de vista argumental, tampoco tiene una trama absolutamente trepidante, ¿no? Es básicamente, pues eso, cómo viven estos personajes la ocupación de la ciudad. Y bueno, por otra parte, deciros que, en fin, se habla acerca del tema diplomático. Hay varios personajes, como es el vicecónsul alemán, que está allí en Narvik y que está, digamos, bueno, pues coordinando junto con los militares la ocupación de la zona y desde luego el respeto, entre comillas, de que van a tener los alemanes sobre la población civil. Y bueno, pues en esto también, digamos que entra un poco el tema de pues eso, de los personajes principales, ¿no? Que bueno, pues una de ellas, que es la, digamos, protagonista, que es Christine Hartgen, perdón, que es básicamente la actriz, va, digamos, a trabajar en un hotel que es donde se van a alojar los alemanes, y bueno, pues va a tener que asistirlos en ciertas tareas porque, bueno, pues ella conoce el alemán y a la vez va a filtrar información a los aliados, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí personalmente me ha parecido que tienes unos cuantos puntos buenos. Por ejemplo, la música en torno a la película no está nada mal. Por otra parte, ves, por ejemplo, dando un contrapunto, creo que el argumento de la película no es demasiado, digamos, potente, pero también es verdad que las escenas bélicas y todo el tema de la ambientación militar está bastante conseguido. Y aparte, es Noruega, quiero decir, el tema de la ambientación y todo lo referente a, pues eso, el tema de la vegetación y los paisajes espectaculares, pues creo que está muy logrado por el escenario en el que se ubica la propia obra, ¿no? Que me parece cuanto menos muy llamativo. Pero bueno, hablando un poco acerca de esta obra, hablaremos acerca de lo que, o pretendo hablaros ahora acerca de la campaña de Noruega y Dinamarca, ¿no? Que es básicamente, bueno, pues un poco la excusa que quería para, bueno, pues de alguna manera hablar, pues eso, de esta película, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que después de derrotar a Polonia, los alemanes estaban bastante impacientes por extender su dominio sobre la Europa occidental, concretamente sobre Francia. Lo único que eso no les impidió tener sus ojos puestos en varios lugares a la vez, como son el caso del estrecho de Jutlandia, que además, y bueno, y la zona de Noruega, que en el primer caso era importante por el paso de los barcos y en el segundo caso, que es el de Noruega, importante por el acero, un material que además necesitaban los alemanes, como he dicho antes, para reponer pues sobre todo las pérdidas de tanques y para aviones que estaban teniendo a lo largo de la guerra. Pensad una cosa, y es que la campaña de Polonia es una campaña muy costosa desde un punto de vista militar, pese a que el país se ocupa muy muy rápido. De hecho, Francia probablemente sea una campaña menos costosa que Polonia, porque los franceses quizá no plantan tanta cara a los alemanes como los polacos, por ejemplo. Noruega además era un contexto, un objetivo bastante apetecible, porque además el gobierno noruego no había sido para nada hostil con los nazis y era un objetivo estratégico. Controlarlo significaba controlar una buena parte de recursos naturales que eran bastante importantes, ¿no? De hecho, bueno, los puertos más importantes de Alemania, o sea, de Noruega, eran Oslo, Trondheim y Narvik. Por eso esta, digamos, pequeña ciudad era tan importante para los alemanes. Pues sobre todo por el tema de los convoyes y además de, bueno, pues por la proximidad a Gran Bretaña que, bueno, pues en principio era bastante importante. La invasión además se planteó finalmente por la existencia de una serie de planes de Noruega con los aliados y además de la creencia de los alemanes de que el país, bueno, pues al final no respetaría la neutralidad y se acabaría uniendo en este contexto inicial de la Segunda Guerra Mundial con el bando de los aliados. La operación además se inicia el 9 de abril del 40, momento en el que, bueno, pues se ataca la totalidad del país de Dinamarca, que básicamente, bueno, en principio va a retener pues, unas 24 horas el control del país y luego pasa a ser, bueno, pues una especie de estado títere por parte de la Alemania nazi, aunque es verdad que va a tener un estatus como, digamos, bueno, no de semilibertad porque los alemanes controlan el país, pero sí que es verdad
que los alemanes ocupan o se centran en esta ocupación de ocupar los puertos y las zonas estratégicas. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que los alemanes, por ejemplo, en el caso de Dinamarca y en el caso de Noruega, bueno, pues van a deportar judíos, van a hacer las mismas limpias que estaban haciendo en Alemania, las hacen en los países ocupados, ¿no? En donde ellos tienen un control físico sobre el país. Pero bueno, Noruega fue un objetivo que se le resistió bastante más al ejército alemán, más que nada por la resistencia de las tropas noruegas, como por la ayuda de la ayuda franco-británica, ¿no? El 7 de abril, varios aviones de la RAF van a avistar a parte de la flota alemana, aunque daba la sensación de que esta flota lo que quería era romper el bloqueo, lo que no sabían era que pretendían ocupar el país vecino. Bueno, pocas horas más tarde, 5 grupos de desembarco ocupan los puertos más importantes del país, encontrando solo una resistencia en Oslo que además va a caer pues a las 24 horas de la invasión, es decir, como Dinamarca. A partir de este momento lo que tenemos es que hay ciertos regimientos de tropas noruegas que intentan resistir, sobre todo en la zona central del país, a un contingente alemán que además, bueno, que controlando los puertos y controlando, digamos, el resto de zonas estratégicas del país, tuvo bastante sencillo tanto nutrir a sus tropas de suministros como a, bueno, pues lo que viene siendo aumentar la cantidad de efectivos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el ejército noruego, bueno, quizá hubiera podido organizar una defensa mucho mejor si no hubiera sido por este ataque que fue apresurado y que desde luego pilló al ejército noruego por sorpresa. De hecho, esto se relata bastante bien en la película, donde las tropas noruegas prácticamente se rinden y rinden la ocupación de la ciudad. Bueno, pues la rinden pues básicamente porque les han pillado desprevenidos, porque han hundido varios barcos y por tanto pues la capacidad de respuesta es nula. Pero bueno, en cualquier caso, hay una respuesta británica automáticamente. Esta respuesta británica fue la de intentar desembarcar varios contingentes en los puertos para evitar que los alemanes pudieran asegurar la mayor parte del país. Y el día 18 de abril hubo varios combates en los puertos de Narvik, por ejemplo, que es básicamente los combates de los que hablamos, ¿no? En estos, tanto los alemanes como británicos pierden además varios destructores, hay una batalla naval bastante potente que, pues se queda en manos de los alemanes, pero con una defensa bastante pobre, ¿no? La contraofensiva aliada, digamos que tenía la intención de recuperar Narvik, Trondheim, Namsos y Andalnes, que son básicamente, bueno, puertos de vital importancia, ¿no? En mayo fue cuando se ocuparon estos puertos y tuvieron pues un balance bastante desfavorable, ¿no? De hecho, la superioridad aérea alemana y la llegada de refuerzos pues habían sido importantes, ¿no? Por ejemplo, no consiguieron ocupar Trondheim y tuvieron que retirarse a los pocos días. Esta película, desde luego, se centra en el único puerto que consiguieron ocupar y donde los buenos de los británicos desembarcaron 25.000 tropas. Es verdad que las tropas británicas no estarían mucho tiempo en suelo noruego porque, digamos, cuando los alemanes atacan Francia y el Benelux, o sea, es decir, Bélgica y Holanda, pues las tropas británicas se tienen que retirar a otro escenario que les interesaba más mantener, ¿no? Y que tampoco mantuvieron con éxito en este caso. La ocupación alemana de Noruega, además, básicamente para los alemanes se puede considerar un éxito moderado, ¿no? De hecho, a partir de aquí, digamos, cronológicamente hablando, es cuando se corta la película, ¿no? Con la ocupación de los británicos en mayo de este puerto de Narvik. Y desde luego, pues lo que te cuento un poquito después, a nivel, digamos, de finalización de la peli, te cuenta que, que los alemanes volvieron a recuperar básicamente el país y la zona de Narvik y que pues fue inútil la resistencia pese a que hubo pues partisanos los cuales se muestran dentro de la película como digamos personas que apoyan los intereses británicos y que desde luego pues digamos hacen mella en la ocupación alemana. Y luego por otra parte pues se habla acerca de los soldados que en muchos casos poco más que se tienen que tirar al monte porque no tienen recursos y porque entre otras cosas lo cierto es que son una serie de cuerpos prácticamente desorganizados que no tienen posibilidad de resistencia digamos contra un enemigo que sí que estaba muy organizado.
Bueno, la verdad es que he visto varias críticas y he de decir que más o menos hemos pensado, creo que todos lo mismo. A mí la película me ha gustado, me parece que es una película para pasar un rato, pero ojo, para pasar un rato, que no para decir que es tu película favorita. Y ojo, y con todo el cariño del mundo, si alguien dice que esta película es su favorita, pues nada, le dais mi teléfono y yo le doy un abrazo virtual o si puedo verle en persona, se lo doy porque la verdad que la película, bueno, es una película bastante mediocre, que creo que además ha tenido bastante tirón en Netflix porque es una producción de Netflix, si no recuerdo mal. Y he de decir bueno, también porque a la gente le gusta mucho el cine bélico, pero no porque sea una película con, bueno, pues un relato realmente elaborado, pese a que, por cierto, el contexto podía ser bastante bueno. Por otra parte, también otra cosa, a mí me parece bastante interesante porque resalta cosas como el tema del patriotismo, la familia, por ejemplo, porque se habla, pues eso, de cómo van a sobrevivir una serie de familias en torno a en este contexto, ¿no? De la ocupación. Pero bueno, realmente es una película que tiene varios problemas. El primero es argumental y el segundo es de presupuesto. Creo que está muy bien para el presupuesto que han tenido, que ha sido bastante bajo. Pero sin embargo, creo que es una película que deja en ese sentido bastante que desear porque al final, pues oye, no tiene un argumento que te vaya a captar al primer momento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la verdad que eso yo os lo voy a dejar para que lo juzguéis vosotros. La verdad que creo que puede ser, pues eso, realmente interesante que la veáis. Me gustaría que nos recomendaréis algún tipo de película para hablar aquí en el podcast porque creo que, bueno, es algo que es verdad que no me interesa mucho, digamos, hacer todos los meses, pero lo que sí que tengo claro es que me gustaría meter de vez en cuando alguna sección de cine, ¿no? Sobre todo para momentos como el verano, donde lo que vemos básicamente es que todo el mundo está afuera, y bueno, pues hacer una serie de recomendaciones como estas nos viene bien porque al final, pues eso, incitamos a la gente a ver cine, que me incitáis a mí y vosotros a ver cine, si os gustan este tipo de podcast, que por cierto, por lo visto sí, la verdad que he hecho este verano varios análisis como el de Sordo, un western de la Guerra Civil Española, bueno, más bien de la posguerra, y otros como Trinchera Infinita. Y hay que decir que yo por lo menos estoy muy contento porque, siendo sincero, es verdad que han tenido muchísima, pero muchísima repercusión. Y yo la verdad que espero en ese sentido bueno, pues que apoyéis este tema del cine porque sin duda alguna, pues bueno, creo que vale mucho la pena y bueno, en cualquier caso, yo os animo a eso, a que nos digáis alguna peli o algo que os guste y digáis, oye, mira, pues puedes hablar sobre esto o puedes hablar sobre lo otro. Pues la verdad que al final, pues esto me viene bien a mí concretamente. Así que nada, deciros sin más que me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad que este ha sido un podcast bastante sencillo en el que hemos hablado acerca de esta película. La verdad que yo no soy un crítico de cine, también eso lo tenéis que tener en cuenta. Y yo creo que, aunque a mí la película me ha gustado, yo os he dado mi opinión sobre ella y bueno, pues un poco hemos hablado acerca del contexto de lo que es la invasión, ¿no?, de Noruega y Dinamarca, aunque en este caso esté centrado en Noruega. Un contexto bastante genérico. Bueno, tenéis más información en nuestra página web, forodelahistoria.com, y también, bueno, pues en otra serie de programas donde hemos hablado acerca de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo y chao.